Un juez paralizado durante 15 años. Una niña pequeña que entra al juzgado y dice, «Suelta a mi papá y te haré volver a caminar». Todos rieron hasta que el juez se puso de pie. Lo que comenzó como un momento de burla se convirtió en una batalla contra la corrupción, un milagro que nadie esperaba, y la fe inquebrantable de una niña que desafió todo en lo que el sistema creía. ¿Pero era real? ¿Era justicia o solo esperanza con cara de valiente? ¿Qué haría si el destino de un hombre y el alma de la ley estuvieran en manos de una niña de 7 años? La sala del juzgado estaba abarrotada, con una tensión densa como la niebla. Los periodistas llenaban las últimas filas, con bolígrafos suspendidos sobre sus cuadernos. Los policías se apoyaban como estatuas contra las paredes. Los familiares susurraban oraciones en voz baja. Y en el centro, sentado en una pulida silla de ruedas, estaba el juez Henry Collins, un hombre esculpido en piedra, conocido no por su misericordia, sino por sus fallos tan fríos y definitivos como una guillotina. Habían pasado 15 años desde el accidente. 15 años desde que el metal retorcido y los cristales rotos le robaron las piernas. Desde entonces, había gobernado el sistema legal de Chicago como una máquina, inflexible, sin emociones. Henry Collins no creía en milagros. Creía en los hechos. Y en esta mañana gris, estaba listo para dictar otra sentencia. Michael Harris estaba de pie junto a la mesa del acusado, un padre soltero con ojos cansados y manos curtidas por el trabajo. Estaba acusado de robar una farmacia de barrio a punta de pistola. Las pruebas, las grabaciones de vigilancia, los testigos, los datos del teléfono móvil, todo estaba marcado, claro, excepto que algo no cuadraba. Henry lo presentía, pero lo ignoró. Extendió la mano para coger la hoja de sentencia y entonces la voz de una niña rompió el silencio. «Espere, tengo algo que decir». Se escucharon jadeos por toda la sala. Todas las miradas se giraron. Una niña pequeña se levantó de la última fila, apenas lo suficientemente alta como para ver por encima de la barandilla de la galería. Llevaba un vestido azul descolorido y zapatillas viejas. Se llamaba Emily. Era la hija de Michael. La voz del juez cortó el aire. «Hable, pero que sea rápido». Emily salió al pasillo. Su voz, baja pero segura, dijo: «Suelte a mi padre y le haré volver a caminar». La risa estalló en la sala. Era absurdo, una fantasía infantil, el tipo de frase que se oye en un cuento de hadas, pero Emily no se inmutó. El juez Collins entrecerró los ojos. «¿Se supone que es una broma?» «No», dijo. «Es una promesa». La miró fijamente sin pestañear. «Sabes, he estado paralizada durante 15 años». «Sí. ¿Y crees que puedes arreglar eso con qué magia?» «Con fe». Su boca se curvó en algo entre un ceño fruncido y una sonrisa burlona. «Esto es un tribunal, señorita. No una escuela dominical. Pero se supone que la ley no debe ignorar la verdad», dijo. Hubo un instante de silencio. Entonces, contra toda lógica, Henry Collins asintió una vez. 1 minuto. Emily dio un paso adelante, el clic de sus zapatillas resonando por la sala de mármol. Se detuvo frente a la silla del juez, se arrodilló y colocó suavemente sus pequeñas manos sobre sus rodillas. Y luego cerró los ojos. Nadie respiró. Susurró algo en voz baja. No una oración. No exactamente, solo palabras suaves y rítmicas, como si estuviera hablando con algo más antiguo que el lenguaje. Henry Collins puso los ojos en blanco hasta que lo sintió. Una chispa, un destello de calor en su pierna derecha, luego en la izquierda. Se quedó paralizado. ¿Era real? Sus dedos se aferraron al reposabrazos. No, no podía ser. Pero entonces su pie derecho se contrajo. El silencio era ensordecedor. Y lenta, dolorosa e increíblemente, el juez Henry Collins se puso de pie. Una oleada de jadeos inundó la sala. Los periodistas dejaron caer sus bolígrafos. Bife lo miró con incredulidad. 5 segundos completos.
Entonces, sus rodillas se doblaron y se dejó caer en la silla con un golpe sordo. La risa volvió, más aguda esta vez, burlona. Alguien en la parte de atrás se burló. Supongo que el hechizo se disipó. Emily se quedó quieta, con el rostro enrojecido pero tranquilo. Te lo dije, susurró. Eso fue solo el comienzo. Henry bajó la mirada hacia sus piernas, pálidas e inmóviles de nuevo. Me puse de pie, murmuró. Lo sentí. Lo sentí. Pero no lo dejó ver. En cambio, recuperó la compostura, dio un portazo y declaró la sentencia de Michael Harris a 10 años de prisión estatal. Emily se estremeció como si la hubieran abofeteado. La sala estalló en ruido, pero su vocecita se abrió paso. Cometiste un error. Henry no respondió. Le temblaban las manos. Esa noche, sentado en la parte trasera de su coche del gobierno, no podía dejar de revivir el momento. La sensación, el calor, el movimiento, era imposible. Y, sin embargo, había sucedido. A la mañana siguiente, impulsado por algo que no entendía, fue a buscarla. Encontró a Emily sentada sola bajo un árbol en un refugio del lado oeste, rompiendo trozos de papel en pedacitos y dejando que el viento se los llevara. Necesito hablar contigo, dijo. Ella no levantó la vista. Ya tomaste tu decisión. Me puse de pie, dijo. Pero no lo hice. ¿Por qué? Lo miró. Porque hiciste lo incorrecto. Seguí la evidencia. Seguiste el papel, no la verdad. La miró fijamente, luchando por respirar. Entonces Emily sacó algo de su bolsillo, una memoria USB envuelta en cinta adhesiva azul. Mi papá instaló una cámara en nuestra casa cuando empezaron a entrar a robar. Lo grabó todo. Estaba en casa conmigo. Se puede ver, oír. Henry tomó el disco duro, con los dedos temblorosos. ¿Por qué nadie lo mostró? Porque nadie preguntó. Ella lo miró a los ojos. No se trata de tener razón. Se trata de hacer lo correcto. Su boca se abrió y luego se cerró. Toda su vida, su reputación, su decisión, de repente, se sintieron vacías. ¿Y si es demasiado tarde? Preguntó. Solo es demasiado tarde si ya no lo intentas. Y con eso, se levantó y se fue. Henry Collins estaba sentado allí, sosteniendo una memoria USB de plástico barata que podría destrozar todo lo que creía saber. Su corazón latía con fuerza, su respiración se entrecortaba y, por primera vez en años, tenía miedo. El juez Collins estaba sentado solo en su estudio esa noche, con las luces y la lluvia cayendo contra la ventana como un reloj en cuenta regresiva. La memoria USB que Emily le había dado permanecía intacta sobre el escritorio. La contempló durante lo que parecieron horas. Una parte de él quería creer que no cambiaría nada, que solo era una chica desesperada aferrándose a la esperanza. Pero otra parte, una parte más tranquila y mayor, susurró, ¿y si tiene razón? Con manos temblorosas, conectó la memoria a su vieja laptop. La pantalla parpadeó y luego cargó un video granulado en blanco y negro. La fecha y hora coincidían con la noche del robo. Allí, en una modesta sala de estar, estaba Michael Harris. No llevaba pasamontañas ni sostenía un arma. Sostenía un tazón de sopa, colocándolo con cuidado sobre una mesa de centro. Emily yacía acurrucada bajo una manta, tosiendo débilmente. Michael se sentó a su lado, echándole el pelo hacia atrás, susurrando, «No me voy a ningún lado, niña. El trabajo puede esperar. Tú eres lo primero». Entonces llegó el sonido de su tos, el estertor en su pecho, el miedo en su voz al decir, «Si empeora, vamos al hospital». «Lo juro». Henry sintió una opresión en el pecho. Todo estaba ahí. El audio, la marca de tiempo, la prueba de que Michael no pudo haber cometido el crimen. Se recostó en su silla, aturdido. Había sentenciado a un hombre inocente. No porque fuera malvado, no porque quisiera, sino porque nunca se detuvo a imaginar que podría haber algo más en la historia.
Y esa comprensión lo atormentaba. A la mañana siguiente, estaba en su despacho a las 6 de la mañana revisando cada expediente del caso Harris. Las pruebas le habían parecido tan perfectas, demasiado perfectas. Entonces, enterrada en los informes policiales, descubrió que era una anomalía. El agente que lo arrestó, Rick Dawson, había presentado una declaración describiendo el interior con detalles escalofriantes un día antes de que se llevara a cabo la investigación oficial de la escena del crimen. ¿Cómo iba a saber que las manos de Henry se congelaron? El pulso le latía con fuerza en los oídos. ¿Era un milagro o una trampa? Abrió un expediente de años atrás, uno que mantenía bajo llave y fuera de registro. Notas internas, rumores. El nombre del agente Dawson apareció no una, sino 3 veces. Coacción de testigos, mal manejo de pruebas. En un caso incluso se insinuó la colocación de un arma, pero nunca se investigó formalmente. A nadie le importó lo suficiente como para investigar a fondo. Henry apretó la mandíbula. Ahora sí. Cogió el teléfono. Al mediodía, había presentado una solicitud de emergencia para reabrir el caso. Al anochecer, ya empezaban a correr rumores por el juzgado. Los jueces no hacían esto. No sin presión, no sin política, y mucho menos por una niña de 7 años. Esa noche, mientras Henry llegaba de nuevo al refugio, Emily lo esperaba en la entrada, abrazándose las rodillas. Él salió del coche solo con un bastón, tembloroso pero decidido. Ella lo miró sobresaltada. «Ya estás caminando de nuevo». Él sonrió, delgado y cansado. «Lo estoy intentando». Ella ladeó la cabeza. «¿Viste el video que grabé? ¿Me crees ahora?» «Sí». No dijo nada, solo asintió levemente, como si hubiera estado esperando a que la verdad saliera a la luz. «He presentado la moción», dijo. «Tenemos 4 días para la nueva audiencia». Emily parpadeó. «¿Qué pasa ahora?» «Lucho». «Bien», susurró. «Por fin te comportas como un juez de verdad». Esa noche, se quedaron despiertos en la pequeña casa alquilada de Henry, con papeles esparcidos por todas partes. Emily estaba sentada en el suelo revisando carpetas como una empleada doméstica experimentada. De vez en cuando, hacía preguntas inesperadas. ¿Alguna vez tuviste un perro? ¿Qué querías ser antes de ser juez? ¿Cuándo dejaste de reír? Y Henry respondió lentamente al principio, luego con más franqueza, como si con cada expediente que abrían, estuviera desprendiendo las capas de lo que solía ser. El juez que se escondía tras las reglas. El hombre que nunca cuestionó el sistema porque hacía que su mundo se sintiera seguro. Pero el sistema no era seguro. Tenía dientes. Y Rick Dawson no iba a dejarlo ir sin luchar. La segunda noche, mientras Emily dormitaba en el sofá, Henry continuó repasando el historial de Dawson. Cuanto más profundizaba, más feo se ponía. Un reguero de quejas selladas, memorandos de asuntos internos que misteriosamente desaparecieron. Casos que se resolvieron repentinamente cuando Rick estuvo involucrado. A Henry se le revolvió el estómago. Su pecho ardía no de miedo, sino de vergüenza. ¿Cuántas personas inocentes se habían colado? ¿Se había quitado los dedos porque había decidido no verlo? A la mañana siguiente, Emily lo encontró dormido en su escritorio, con las gafas puestas y los archivos arrugados bajo la mejilla. No lo despertó. Simplemente dejó una nota adhesiva en la computadora portátil. No estás solo en esto. Ese mismo día, al salir Henry del juzgado, una voz lo detuvo en seco. Deberías haberte quedado callado. Se giró. El agente Rick Dawson estaba cerca del aparcamiento, con los brazos cruzados y el rostro indescifrable. Esta cruzada tuya, dijo Rick, termina mal para todos. Henry no parpadeó. Amenazaste a la niña equivocada. Rick dio un paso al frente. ¿Crees que el tribunal escuchará una memoria USB y una historia sobre Saab? No se limitarán a escuchar, dijo Henry. Verán la verdad. Rick se acercó.
Estás arriesgando toda tu reputación por esto. La respuesta de Henry fue simple. Porque durante 5 segundos, me mantuve en pie. Y ahora necesito ser el tipo de hombre que merece ese milagro. Rick se burló y se alejó. Pero el mensaje era claro. Ya no se trataba solo de leyes. Era guerra. Esa noche, Henry revisó las cerraduras. Emily durmió con una linterna junto a la almohada. Ninguno de los dos dijo nada, pero ambos lo intuyeron. Alguien observaba. Alguien esperaba. Y si la verdad antes era peligrosa, ahora era mortal. 4 días después, la sala del tribunal lucía diferente. No físicamente, sino emocionalmente. El aire vibraba de anticipación, como si todos sintieran que algo más grande que la ley estaba a punto de suceder. Los periodistas habían regresado esta vez con cámaras. Los curiosos se alineaban en los bancos. Los juristas susurraban desde la última fila. Y sentado a la mesa de la defensa, Michael Harris aferró la mano de Emily como si acabara de salir de un ahogamiento. Entonces, las puertas laterales se abrieron. El juez Henry Collins entró no en silla de ruedas, sino caminando lentamente, apoyado en un bastón envuelto en su túnica negra como una armadura. Un silencio invadió la sala. Todas las miradas lo siguieron mientras se dirigía al estrado. Se mantuvo erguido, con la respiración firme y la mirada feroz. Inauguró la audiencia con una voz que transmitía más que autoridad. Transmitía un cambio. Este tribunal se ha reunido de nuevo bajo una moción de emergencia basada en las nuevas pruebas presentadas y la posible mala conducta del agente que lo arrestó, Rick Dawson. Todas las partes serán escuchadas. Pero no se equivoquen, lo que hacemos hoy aquí no se trata solo de la libertad de un hombre. Se trata de si la verdad sigue importando en esta sala. La fiscalía flaqueó desde el principio. Su confianza se había derretido bajo el peso de las nuevas pruebas. Se presentó la memoria USB y se reprodujo. Las imágenes de Michael atendiendo a una Emily enferma mientras el robo ocurría al otro lado de la ciudad llenaban los monitores. Su tos. Su voz prometiéndole no abandonarla. La hora, la proximidad, era irrefutable, innegable. Luego vinieron los historiales médicos. Emily había sido atendida en una clínica a la mañana siguiente. Fiebre, congestión, confirmación de síntomas gripales. Su padre había anotado su turno de trabajo perdido en el formulario. Más papel, más pruebas. Pero el momento que selló la habitación en silencio fue el testimonio sobre el ataque. El propio Henry subió al estrado. Le contó al tribunal lo sucedido 2 noches antes. Como el agente Rick Dawson había irrumpido en su casa. Como Emily lo había repelido. Como la policía había llegado justo a tiempo. Como ese momento, ese acto de desesperación, había despojado a Dawson de cualquier ilusión de integridad. Las imágenes de vigilancia de una cámara cercana mostraban a Rick acercándose a la entrada trasera con arma en mano. Los daños físicos en la casa del juez coincidían con la historia. Los moretones en el hombro de Emily hablaban más fuerte que cualquier palabra. Rick Dawson estaba sentado a la mesa del acusado, ahora esposado, sin mostrar suficiencia. No lo negó. No dijo nada. Cuando el fiscal se levantó de nuevo, su voz no tenía visos de pelea. Retiramos nuestra postura original, dijo, y ofrecemos una disculpa formal al señor Harris. Las palabras resonaron como un campanario en el silencio. Henry se giró hacia Michael y dijo claramente, «Este tribunal declara válida la condena previa. Michael Harris puede irse». La sala estalló en vítores, exclamaciones, lágrimas. Emily saltó a los brazos de su padre y él la hizo girar como un hombre renacido. «Lo lograste», susurró él, ahogándose en las palabras. «Me salvaste», sacudió la cabeza, sonriendo. «Nos salvamos el uno al otro». Entonces se giró para mirar a Henry. Todos los demás también. Sostuvo a Caín en una mano, quieto, pero visiblemente conmocionado. Emily se acercó a él,
deteniéndose lentamente al pie del banco. ¿Puedo?, preguntó ella. Él asintió. Subió los escalones y se arrodilló junto a su silla. No era la vieja silla de ruedas, sino una sencilla de madera. Volvió a colocar las manos suavemente sobre sus rodillas como la primera vez, solo que ahora no había risas en la habitación. Sin duda, solo silencio. Respeto. Cerró los ojos y susurró de nuevo, no como una actuación, sino como una oración. Henry también cerró los ojos. Y esta vez fue diferente. El calor no solo titiló. Fluyó. Sintió un hormigueo en las pantorrillas. Se le tensaron los muslos. El suelo bajo él se sentía realmente presente y vivo. Él no intentó ponerse de pie. Simplemente lo hizo. Sin bastón, sin tropiezos. Se levantó firme y con paso firme. Una exclamación recorrió la sala. Algunos lloraron, otros aplaudieron. Unos pocos se quedaron mirando con incredulidad, pero Emily solo sonrió, con las manos aún apretadas contra sus piernas. No te curé, susurró. Solo te ayudé a creer lo suficiente para que terminara. Él la miró. Me sentí roto durante tanto tiempo. No estabas roto, dijo. Solo tenías miedo de moverte. Afuera, la multitud esperaba. Los periodistas intentaban gritar preguntas. Los fotógrafos se abrían paso a empujones. Pero Michael, Emily y Henry bajaron las escaleras del juzgado sin hablar. Los tres, uno al lado del otro. Un hombre liberado, un juez transformado y un niño que nunca se rindió. Más tarde esa semana, Henry visitó su casa. No llevaba su toga, ni papeles del juzgado, solo Henry Collins. Un hombre, un invitado. Trajo flores, margaritas. El favorito de la madre de Emily. Lo había leído en los viejos archivos médicos cuando estaba preparando su defensa. Michael lo recibió en la puerta. Se miraron un largo rato. Dos hombres en lados opuestos de un puente en ruinas que, de alguna manera, había sido reconstruido. Henry dijo, «Lo siento», respondió Michael. «Volviste. Eso es lo que importa». A Henry se le hizo un nudo en la garganta. Le ofreció las flores. «Son para ella». Michael las tomó con cuidado. Le habría gustado. Entonces Emily apareció en la puerta, con los brazos cruzados y los ojos muy abiertos. «Sabía que volverías». Henry sonrió. «No sabía cómo agradecerte». Ella se acercó y le tomó la mano. «Simplemente lo hiciste». Cenaron juntos esa noche. Comida sencilla, risas alrededor de la mesa, sin juicio, sin prensa. Solo tres personas que habían visto algo sagrado resurgir de las cenizas de la injusticia. Y después del postre, mientras el sol se ponía en el horizonte, Emily encendió la vieja radio. Una canción lenta llenó el aire. Se puso de pie y miró a Henry. «Si puedes caminar, puedes bailar», gimió. «No delante de tu padre». Michael arqueó una ceja. «Estoy mirando». Emily le ofreció la mano. «Solo una canción», dijo. Sin cámaras, sin juicios. Dudó, luego tomó su mano. Bailaron torpemente al principio, luego con más libertad. Su risa guió sus pasos. Y por primera vez en décadas, Henry Collins se movió no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Ya no era el hombre sentado en la silla. Era el hombre que se levantaba, que cambiaba, que elegía. La música se apagó, pero permanecieron allí, tomados de la mano. Emily susurró, «Ahora eres alguien en quien creo». Henry sonrió, con lágrimas amenazando de nuevo. «Fuiste la primera persona que creyó en mí y eso, más que el veredicto, más que el milagro, más que los titulares, fue lo que lo salvó. Ahora, déjame preguntarte. ¿Crees que la fe puede abrir puertas incluso cuando la lógica dice que están cerradas? ¿Te conmovió la valentía de Emily como conmovió a esa sala del tribunal? Si esta historia te conmovió de alguna manera, deja un comentario abajo. Escribe 100 si crees que la justicia. Por fin gané.
Dime desde qué país lo estás viendo. Me encantaría saber qué tan lejos ha llegado esta historia. Y si conoces a alguien que necesite un recordatorio de que los milagros aún son posibles, comparte este video con él. Nunca se sabe quién está de pie.